Principio antrópico, locura atea. La maravilla del cosmos. Nadie puede negar la maravilla del cosmos. Esta elegante y sofisticada sinfonía cósmica, que es lógica, racional, coherente, matemática, geométrica, espacial, temporal, etc., llena de orden, de leyes, de mecanismos, de procesos. De hecho, el término cosmos viene justamente del griego y significa orden. Argumento de la jaqueca atea. Uno de los argumentos más difíciles para los ateos es justamente este. ¿Por qué existen todas esas leyes coherentes, racionales, lógicas y matemáticas, multidisciplinarias e interdisciplinarias, coordinadas unas con otras, regulando, organizando y ordenando todas las cosas? Y también el ajuste fino, pues peor aún, porque también hay valores de constante convenientemente ajustados que si varían un poco se te colapsa el cosmos entero. ¡Oh, qué terrible terriblosidad! El ateísmo ha sido destrozado. Pero no teman, la imaginación atea no tiene límites. El problema ateo, diseño inteligente versus burrada cósmica. El problema de los ateos es que por un lado proponen una burrada cósmica, pero por otro lado quieren tener un cosmos lógico, racional, matemático, ordenado y lleno de leyes que lo regulen, un diseño inteligente. ¿Por qué quieren esto? Pues para jugar a la ciencia y presumir que son muy listos, lógicos, racionales y científicos. Aunque bueno, sean los primeros en negar la inteligencia, la lógica, la razón y los cosmos científicos en primer lugar. O nadie compraría su ateísmo. Si los ateos dijeran que creen que todo es una tontería sin sentido, pues ¿quién querría ser ateo? Este es el reto ateo. El reto ateo consiste en usar la retórica para justificar cómo es posible que aunque a todas luces este cosmos parezca un diseño inteligente, imponente y majestuoso, no lo sea. Es decir, cómo explicar que esto parezca un diseño inteligente sin que lo sea. ¿Cómo pueden lograr esto y engañar a tantas personas en el proceso? Sencillo, solo son 4 pasos. Lo puedes lograr en 4 pasos fáciles que cualquier ateo puede seguir y enseñar dogmáticamente a otros ateos para que repita como perico sin pensar o reflexionar en ellos. Paso número 1. Lugar inaccesible. Dado que su argumento es absurdo, tienen que inventarse algo que nadie pueda comprobar ni demostrar. Así su respuesta no se encuentra en un lugar empírico, comprobable, demostrable ni científico. Ya no diga cerca, mínimo dentro del universo observable. Es decir, la respuesta atea no está en el universo observable, sino que está fuera de todo lo observable. Pero ni siquiera está tampoco en el universo no observable, sino que los ateos ponen su respuesta más allá del cosmos mismo. Aquí está la respuesta atea, lejísimos de todo conocimiento, de toda demostración, de toda ciencia, de todo empirismo. Está más allá del cosmos. Paso número 2. Cosmos imaginario. Luego te piden que en ese lugar inalcanzable e indemostrable te inventes no solamente un ser imaginario como un dragón, un hada, un unicornio, sino te piden que te imagines todo un maldito cosmos. ¡Qué irónico! Los disque escépticos, los disque científicos, los disque piden demostración hasta de sus propias madres o no creen en ellas. Paso número 3, quintillones y cuatrillones. Pero bueno, ya si te vas a inventar todo un cosmos entero así nomás, ¿por qué no inventarte miles, millones, cuatrillones, quintillones de ellos? Al fin que estamos de oferta imaginativa. ¿Cuánta fe tienen los ateos? Y el paso número 4, las propiedades inventadas. Aprovechando que nadie puede comprobar tus inventos, ¿por qué no inventarle propiedades? Digamos que cada uno de esos cosmos tiene leyes diferentes y valores de constantes diferentes. No es que nadie pueda salir del cosmos y desmentirte. Así que pues aprovecha. Nota curiosa, es gracioso, si le pides a un ateo que crea en una variación de un ser común como un caballo, te dice que no puede creer en unicornios, que básicamente es un caballo con un cuerno, o en Pegasus, que es un caballo con alas. Pero si le pides que crea en cosmos enteros, con millones de variaciones en sus leyes fundamentales y valores de sus constantes, posiblemente llenos de muchísimos seres con muchísimas variaciones, te lo creerán en un santiamén. Y esta es la gran respuesta atea. Este parece un diseño inteligente, sin ser diseño inteligente, porque pues existen millones de trillones de quintillones de cosmos, todos con leyes y constantes distintas, y por casualidad estamos en uno que justamente es igualito a un diseño inteligente sin serlo. Es decir, los ateos proponen que hay una infinidad de cosmos estúpidos, que algunos se colapsan rápidamente y no llegan a vivir mucho. En otros no se puede sustentar la vida que se haga preguntas de por qué está su universo aquí. Pero entre toda esta estupidez surge por casualidad un diseño inteligente, donde hay un ser humano que se puede preguntar por qué su cosmos parece un diseño inteligente. ¡Bravo! ¡Qué gran respuesta! Pero bueno, ¿qué se podría esperar de los ateos? ¿Qué se puede esperar de seres que básicamente creen que todo es una enorme estupidez y que la inteligencia solo es una feliz coincidencia poco probable? El 99.99% de los cosmos sería pura locura y solo saldrían 2 que 3 que parecen medio estables y medio parecidos a un diseño inteligente. ¡Oh suerte! ¡Oh fortuna! Navaja de Occam. ¿Cuál es una respuesta más directa, sencilla, económica, con menos elementos y menos multiplicidad innecesaria de seres indemostrables? 1. Tener un cosmos que de entrada sea un diseño inteligente. O 2. Tener miles de millones de cuatrillones de cosmos estúpidos, de los cuales uno parezca un diseño inteligente por pura casualidad.
Así los ateos antes creen por pura fe y sin evidencia alguna, no en un ser imaginario, sino en miles de millones de quintillones de cosmos absurdos enteros imaginarios, antes que aceptar a Dios y un diseño inteligente. Y ojo, yo, como guapísimo deísta, sí considero la existencia de otros planos, universos, cosmos, dimensiones y realidades, pero considero que todos ellos son también diseños inteligentes o partes de un diseño inteligente mayor, no como un montón de esperpentos absurdos de los cuales por casualidad surge uno que parece una sinfonía cósmica, melodiosa y afinada. ¡Oh suerte! ¡Oh fortuna! ¿Y saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que los ateos ni siquiera resolvieron el problema, solo lo retrocedieron, solo lo hicieron un paso para atrás. El metacosmos. Básicamente los ateos proponen que existe un metacosmos que genera todos esos cosmos absurdos con sus leyes aleatorias y constantes aleatorias. Hay un metacosmos y ese metacosmos produce todos estos cosmos estúpidos con leyes y constantes aleatorias hasta que surge uno que parece más o menos un diseño inteligente. Pero entonces, ese metacosmos debería también tener metaleyes y metaconstantes que regulen los procesos y mecanismos para producir todos esos cosmos y todas esas leyes. Este metacosmos debe tener todo el manual, instrucciones, infraestructura y materiales necesarios para producir todos esos cosmos. Entonces, el problema sigue intacto. Aquí tenemos el metacosmos que tiene metaleyes y metaconstantes para producir a todos los cosmos con sus leyes y sus constantes. Entonces, sigue siendo la mismísima pregunta, solo retrocedieron un paso. ¿Por qué ese metacosmos tiene esas metaleyes y metavalores exactos de constantes para producir todos esos cosmos enteros en ese orden y con esas variaciones? Por ejemplo, si esas metaleyes fueran distintas, quizá no hubieran producido miles de trillones de quintillones de cosmos, quizás solo hubieran producido 3 o 4 cosmos que no serían lo suficiente, pues para la justificación mediocre del orden de nuestro cosmos que hacen los ateos. O por ejemplo, si esas metaleyes fueran distintas, igual y su variación entre cosmo y cosmos no sería suficiente para explicar el nuestro. Igual y la mayoría de universos saldría casi idéntico en pocas variaciones, lo que tampoco serviría para derrumbar el diseño inteligente en base al azar y la casualidad atea de los agujeros. ¿Cómo explicarían eso? ¿Cómo explicarían que ese metacosmos tuviera esas metaleyes precisas con metavalores precisos para generar la cantidad suficiente de cosmos absurdos y variaciones aleatorias para que uno pareciera un diseño inteligente sin serlo? Entonces ahora tendrían que inventarse que no hay un metacosmos, sino que hay miles de millones de metacosmos, de los cuales uno tiene por casualidad las metaleyes y los metavalores exactos para producir miles de millones de cosmos de los cuales uno queda idéntico a un diseño inteligente sin serlo. Es decir, ahora tendré que proponer un ultracosmos, y así podrían seguir y seguir y seguir. Tanto invento y tanta tontería absurda para al final no haber resuelto absolutamente nada. Saludos, besos y abrazos, Archimago.